¿Sabes cuál es una de las cosas más valientes que puede hacer una persona? Sonreír cuando por dentro está librando una batalla. Y no hablo de fingir felicidad, no hablo de aparentar que todo está perfecto, no hablo de esconder el dolor detrás de una máscara. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo de esa capacidad humana de seguir encontrando un poco de luz incluso cuando la vida se pone oscura. Porque hay días en los que sonreír parece fácil, cuando todo sale bien, cuando hay buenas noticias, cuando la vida se siente tranquila. Pero hay otros días donde uno se levanta cansado emocionalmente, días donde el corazón pesa, días donde la mente no deja de pensar, días donde incluso respirar profundo parece difícil. Y aún así, algunas personas siguen sonriendo. No porque no tengan problemas, sino porque entendieron algo importante: que una sonrisa puede convertirse en una pequeña forma de resistencia. Vivimos en un mundo donde muchas personas están luchando batallas silenciosas. El hombre que atiende una tienda, la mujer que va caminando por la calle, el joven que publica fotos sonriendo en redes sociales, incluso ese amigo que siempre hace reír a todos. Nunca sabemos completamente lo que alguien está viviendo por dentro. Y por eso a veces una sonrisa puede tener mucho más poder del que imaginamos. Porque una sonrisa sincera no siempre significa mi vida es perfecta. A veces significa, a pesar de todo, sigo aquí. Y eso tiene muchísimo valor. Hay personas que creen que sonreír en medio de momentos difíciles es ingenuidad. Pero yo pienso algo distinto. Creo que muchas veces sonreír es una decisión. Una forma de decirle a la vida: no voy a dejar que este momento me robe completamente mi esperanza. Y quiero aclarar algo importante: está bien llorar, está bien sentirse triste, está bien tener días malos. Este mensaje no se trata de reprimir emociones, porque las emociones existen para ser sentidas. Las lágrimas también sanan, el dolor también necesita salir. Pero incluso en medio de todo eso, la sonrisa puede convertirse en una señal de que todavía existe algo dentro de nosotros que no se ha rendido. Piensa por un momento en las personas que más admiras. Muchos de ellos atravesaron momentos extremadamente difíciles. Perdieron cosas importantes, vivieron decepciones, tuvieron miedo, se sintieron agotados. Y aún así lograban transmitir paz. ¿Sabes por qué? Porque aprendieron que la felicidad no significa vivir sin problemas. La felicidad también puede ser encontrar pequeños motivos para agradecer, incluso en temporadas difíciles. A veces una sonrisa nace de cosas muy simples: una conversación bonita, un abrazo inesperado, una canción que llega en el momento correcto, una tarde tranquila, un café caliente en medio de un día frío. Y creo que muchas veces dejamos de valorar esos pequeños momentos porque estamos demasiado enfocados en los grandes problemas. Vivimos esperando que ocurra algo enorme para sentirnos bien, pero la vida casi siempre está hecha de pequeños instantes, pequeños detalles, pequeños respiros. Y cuando aprendemos a notarlos, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Recuerdo que alguna vez escuché una frase que decía: la vida no siempre mejora inmediatamente, pero tú sí puedes aprender a verla diferente. Y creo que hay mucha verdad en eso, porque hay personas que atraviesan dificultades similares, pero reaccionan de maneras completamente distintas. Algunas se llenan de amargura, otros, aunque sufren, siguen conservando bondad, aunque algunas dejan que el dolor las convierta en alguien frío. Otras usan ese dolor para desarrollar más empatía hacia quienes sufren. Y ahí es donde entendí algo muy importante. La vida no solamente nos prueba con problemas, también nos prueba observando en qué tipo de persona nos convertimos mientras atravesamos esos problemas. Porque es fácil sonreír cuando todo va bien, lo difícil es no perder completamente la luz interior cuando las cosas se complican.
Y quizás alguien escuchando este mensaje siente precisamente eso, siente que la vida le ha quitado las ganas de sonreír. Tal vez llevas semanas preocupado, tal vez estás atravesando una pérdida, tal vez estás cansado mentalmente, tal vez sientes que nadie entiende lo que estás viviendo. Si este es tu caso, quiero decirte algo desde el corazón. No te castigues por tener días difíciles. No te exijas estar bien todo el tiempo. Eres humano y los seres humanos nos cansamos. Pero tampoco permitas que el dolor te robe completamente la capacidad de volver a sonreír. Porque cuando una persona pierde la esperanza, comienza a apagarse por dentro. Y tú no naciste para vivir apagado. Tú naciste para volver a encontrar luz incluso después de la tormenta. Ahora bien, hay algo hermoso de las sonrisas sinceras que pocas personas mencionan. Y es que muchas veces no solamente ayudan a quien la da, sino que también ayudan a quien la recibe. Quizás tú no lo sepas, pero puede que una sonrisa tuya haya salvado el día de alguien más. Tal vez una persona estaba pasando un momento horrible y tu amabilidad le recordó que todavía existe bondad en el mundo. Porque los seres humanos tenemos algo especial. Nos influimos emocionalmente los unos a los otros. La energía que transmitimos importa. Las palabras importan. La forma en que tratamos a los demás importa. Y por eso nunca subestimes el poder de una sonrisa acompañada de un gesto sincero. A veces las personas no necesitan grandes soluciones, a veces solamente necesitan sentir que no están solas. Y quizás por eso las personas más valiosas no siempre son las más exitosas. Muchas veces son aquellas que logran transmitir calma, esperanza y humanidad, incluso cuando ellas mismas están pasando por momentos difíciles. Eso tiene un valor enorme. Porque cualquiera puede compartir una alegría cuando la vida es fácil. Pero compartir luz cuando uno también está luchando, eso requiere fortaleza interior. Y no estoy diciendo que tengas que cargar el mundo sobre tus hombros. También necesitas descansar, también necesitas sanar, también necesitas permitirte sentir. Pero quiero invitarte a no perder completamente esa parte bonita de ti. No dejes que las heridas conviertan tu corazón en un lugar frío. No permitas que las decepciones te quiten la capacidad de creer nuevamente en la vida. Porque aunque existan días difíciles, también existirán nuevos amaneceres, nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevos momentos felices. La vida cambia más rápido de lo que imaginamos y muchas veces, justo cuando creemos que todo está oscuro, aparece algo que vuelve a iluminarnos el alma. Por eso hoy quiero dejarte esta reflexión. Sonreír no siempre significa que todo está bien. A veces significa simplemente que decidiste no rendirte, que decidiste seguir adelante, que decidiste conservar esperanza. Y créeme, eso ya es una forma de valentía. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.